Buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas, como los amigos y amigas en el Señor que nuevamente nos acompañan en esta tarde de transmisión de mi programa sobre el libro de Eclesiastés. Hoy, esta tarde, estoy transmitiendo el mensaje número 25 acerca de una perspectiva equilibrada de la vida. Estamos en el capítulo 7 de este bello libro. Antes que todo, vamos a ponernos en oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tú me permites de nuevo el volver a presentar otro mensaje hermoso acerca de la palabra de Dios en relación al libro de Eclesiastés. Gracias por ello, Señor, y te pido que ayudes también a todos los hermanos, hermanas y amigos a que puedan discernir y gozarse, sobre todo en la práctica de este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerden que con Dios puede el hombre tener una perspectiva equilibrada. Claro que sí. Estamos en esa parte que corresponde a una perspectiva equilibrada de la vida en el capítulo 7. Ya hemos visto varios aspectos en relación, por ejemplo, hemos visto perspectiva con respecto a las relaciones y hemos visto también las relaciones con las mujeres. Ahora vamos a continuar en las relaciones que se dan con otras personas. Y esto está considerado en Eclesiastés capítulo 7, versos 27 hasta el 29. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Versículo 27. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. El término hallado proviene de la palabra hebrea maksá, que aparece varias veces en esta sección, en los versos 24, 26, 28 y 29. También se traduce, además de hallado, se traduce como encontrado o hallazgo. Lo que Salomón había hallado en el versículo 27 es revelado en el versículo 29, que en unos minutos vamos a analizarlo. Una investigación exhaustiva arroja descubrimientos. Si bien Salomón había hallado algunas verdades, pesando las cosas una por una, admitió que aún había más preguntas por responder para hallar la razón. A medida que los estudiantes aprenden más, se dan cuenta de lo mucho que no saben. Ese es el caso de su servidor. Tengo tantos años de estudiar la palabra de nuestro Dios que digo que aun cuando Dios me dé mi último día de vida, no creo que haya estudiado o haya podido escudriñar todo el contenido de las Sagradas Escrituras,
porque es realmente inmenso. Hace poco, el día de ayer, si no me equivoco, salió una nota en Facebook dando uno de los hijos honor a su padre. Y me refiero al hermano Luis García Urroz, predicador en Nicaragua. Su hijo da una nota muy bonita de su padre, de todo lo que ha sido para con él y con todos sus hijos, celebrando los 52 años. Y a mí me pudo leer lo que su hijo dice de su padre. Y yo le puse una nota. La nota que le puse: recuerdo, Luis, cuando juntos estuvimos en el aprendizaje de la palabra de Dios aquí en la nación de El Salvador. Que Dios te siga bendiciendo. Loor en vida a los que merecen ese loor. Y así tiene que ser. Como dice aquel pensamiento, refrán popular: en vida, hermano, en vida. Y yo te lo digo en vida. Ojalá que oigas este saludo que te estoy dando a través de esta red social. Versículo 28. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. La investigación anterior de Salomón había planteado una pregunta para la cual aún buscaba la respuesta. Este versículo ha generado un considerable debate. Salomón parecía estar haciendo un comentario, pareciera que fuera un comentario despectivo sobre las personas en general y sobre las mujeres en particular. Dice: un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. ¿Qué estaba buscando Salomón? Se han dado varias interpretaciones y voy a mencionar por lo menos 5 de ellas. La primera: algunos dicen que estaba buscando un verdadero amigo. 2. Otros piensan que quería saber si los hombres son mejores que las mujeres. Sin embargo, no pudieron verificarlo. 3. Otra idea es que es solo un resumen de su propia experiencia de la vida, relatando su propia vida miserable con 1000 mujeres. Primero Reyes 11:3: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y nada más. Puede que haya estado buscando carácter, ya que la nobleza, el honor y el carácter son raros entre las personas. Como les anuncié en una de mis clases, voy a dar al menos 2 estudios especiales en relación a esa desviación pecaminosa que tuvo Salomón. 5. Puede que haya estado buscando sabiduría. Esta interpretación final encaja mejor con el tema del capítulo. En la búsqueda de Salomón, él descubrió que la sabiduría es casi imposible de encontrar. Informó que es raro entre los hombres y apenas más entre las mujeres. Se puede documentar fácilmente las actitudes poco halagüeñas hacia las mujeres en la literatura antigua. Coelet, o sea, el predicador, agregó su voz al coro que cantaba sobre las debilidades de las mujeres. Sin embargo, veía a los hombres solo ligeramente mejores que las mujeres. Veamos ahora el versículo 29, como les dije que en unos momentos
lo íbamos a analizar. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Aquí hombre se refiere a la humanidad. Así que Salomón estaba culpando la maldad de las personas en general. Todos buscaron muchas perversiones. La práctica del mal es evidencia de una falta de sabiduría. La maldad del hombre no es resultado de la creación de Dios en ningún momento, sino de las malas decisiones del mismo hombre durante su vida. Dios pone al hombre en el camino de la justicia, haciéndole recto, por supuesto. Sin embargo, es el hombre el que elige un camino lejos de Dios. Yo diría, le agregaría un camino muy lejos de Dios. Algunos grupos religiosos han tratado de sostener que las personas fueron creadas con malos deseos e intenciones. Sin embargo, no es así. El presente versículo enseña que el hombre, o sea, la humanidad, fue creado recto, yachar, de la palabra hebrea, ni pecaminoso ni neutral, sino que fue creado recto. Una palabra para referirse al estado del corazón que está dispuesto a la fidelidad u obediencia. Perdón, hermanos. Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, miren qué pregunta más cauciosa esta, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo, lo es. Es una interrogante, y la respuesta a esa interrogante, Jonadab le dice que su corazón es recto. Y no hay discusión a la respuesta. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro. Es como cuando de repente en la vida de la familia de Dios, yo recuerdo hace unos 6 años, me llamó una joven americana por teléfono y que andaba haciendo misiones, venía de Guatemala. Y entonces las invité a que pasaran aquí a mi casa junto con su hermana. Por supuesto, ellas dos cristianas. Y yo, para asegurarme de que estaba hablando con hermanas en Cristo, le pregunté la iglesia a la cual pertenece para que la persona sea salva, se arrepiente de sus pecados, sí, confiesa a Cristo como el Hijo de Dios, sí, es bautizada en el momento que confiesa para recibir el perdón de sus pecados, sí. Y rápido pude establecer que estaba hablando con personas miembros de la Iglesia de Cristo. Esto me hizo pensar cuando le dijo, luego le hizo subir consigo al carro, porque él lo que hizo fue establecer que estaba con una persona recta. Miren lo que dice Salmos 7, 10 y 11. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Miren qué cosa más dura. Lo que pasa es
que eso lo entendemos nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios. Pero el impío evidentemente que no le interesa, ni lo va a investigar, ni le va a redarguir en ningún momento. Bueno, cuando hemos llegado al final de esta presentación, ahora voy a presentarle la aplicación que nos da este capítulo 7. O sea, voy a presentarles las lecciones de vida que nos da. Vamos a considerar quizás, a lo mejor creo que son de 7 a 9 lecciones de vida que nos presenta este capítulo. Número 1. Para los cristianos, el día de la muerte es un día de victoria. Otra vez, ya lo hemos estudiado en este capítulo 7 y ahora solo estoy repitiendo, remachando, pues, como quien dice, las lecciones que aprendemos. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Luego en Filipenses 1:21 y 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Segunda Timoteo 4:7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda lección de vida. Cuando una persona se encuentra con la muerte, como en un funeral, valora más la vida y es más feliz de estar vivo. Eclesiastés 7:2 y 3, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Y es que esto es una realidad, mis hermanos. Por ejemplo, mire lo que sigue diciendo el verso 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El dolor pues es mejor que la risa, porque tal sobriedad nos ayuda a entender mejor qué es importante. Y es que pareciera que esto sonara como una contradicción, pero no lo es. Usted va a una fiesta, a una boda, a un cumpleaños de quien sea, no digamos sus seres amados, usted está contento, contenta, y es una realidad. Pero ese contentamiento pasa. Pero cuando usted va a un funeral, ¿qué es lo que sucede? Que usted, quiérase o no, usted reflexiona en la vida suya. Hace una introspección para usted mismo, pues. ¿Por qué le digo esto? Claro, usted no lo va a pregonar. Usted no va a ir a los cuatro vientos a decirlo, pero usted reflexiona para sí misma o para sí mismo, diciendo, bueno, estoy yo haciendo la voluntad de Dios y yo no quiero hallarme tendido en un ataúd que no esté haciendo la voluntad de Dios. Entonces, por eso es una reflexión que nos da el día de la casa del luto. Es una realidad. Número 3. Mientras que las canciones en sí mismas no son malas, la canción de los necios lo es. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Eclesiastés 7:5. ¿Qué tipo de música escuchamos? Son los cantantes personas que podemos
respetar. Deberían los hijos de Dios escuchar, cantar y memorizar los mensajes que transmiten. Realmente esta es una situación que usted la tiene que analizar. Cuando se dice las palabras, muchas veces nos gustan a nosotros canciones de un idioma que desconocemos y la tonada es tan hermosa que la repetimos. Yo una vez, hablando con un hermano que su idioma original es el idioma inglés, yo le dije que a mí me gustaba la música country y le hablé de ese famoso cantante Kenny Rogers. Y tiene una canción que se llama The Gamble, o sea, el jugador. Y a mí me gustaba la letra, es decir, la tonada, mejor dicho, corrijo, la tonada. Pero este hermano me dijo, pero fíjese hermano que viera que las palabras que dice no son nada halagadoras en cuanto a nuestra vida cristiana. Entonces a mí me hizo reflexionar en esa situación. Ahora, yo no estoy en contra, ni creo que el Señor esté en contra de la buena música. A mí me gusta, por ejemplo, enormemente, como ustedes no tienen idea, la música clásica, la música sinfónica. Yo he ido a infinidad de conciertos de música sinfónica. He tenido el placer de escuchar a buenas filarmónicas aquí en mi país y es un deleite. Es decir, nosotros tenemos que saber escoger la música que realmente nos puede edificar. Ahora, yo le quiero decir esto. Si hubiese un hermano o una hermana que se escandaliza porque yo pueda estar escuchando, aun cuando fuere una pieza musical de una orquesta sinfónica, yo tengo que respetarlo. No me agrada, pero tengo que respetarlo para no ser piedra de tropiezo. He conocido, al menos tengo en mente a un hermano que él decía que el cristiano solo debe de escuchar himnos y cánticos espirituales y cantar himnos y cánticos espirituales. Entonces, yo no me voy a poner a discutir con ese hermano sobre esa concepción que él tiene. Lo mejor es respetarlo y no ser piedra de tropiezo para el hermano. Número 4. Como cristianos tenemos que terminar lo que empezamos. Eclesiastés, verso 8, dice del capítulo 7, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Aquellos que contraen matrimonio deben hacer todo lo posible por permanecer juntos hasta que sean separados por la muerte. Miren lo que tenemos en relación a esto en Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Luego 1 Corintios 7, 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que habiéndonos vestidos del Señor en el bautismo, es necesario que permanezcamos fieles hasta el final. Dice en Mateo 24,
Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quinta lección de vida. Un temperamento incontrolado establece su morada permanente en la personalidad del necio. Dice el verso 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, vamos a leer al menos 6 versículos, 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Luego en Gálatas 5:20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, ¿qué es lo que vemos de todo esto? La interrogante es, ¿nos enojamos rápidamente? Bueno, noten la lección de vida número 6. Esta lección de vida es muy interesante. Los cristianos no viven en el pasado. Ustedes recuerden que vimos bastante sobre esta situación. Nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados, de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Más bien aprovechan las oportunidades de hoy para servirle a Dios y mejorar y alentar a los demás. Dice en Hebreos 13:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lección de vida número 7. Los hombres han intentado durante siglos cambiar la palabra de Dios. Noten lo que nos dice el verso 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Han declarado como bueno lo que Dios ha declarado malo. Noten lo que ya Isaías, 700 años atrás, nos lo dijo en el capítulo 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por ejemplo, Dios ha dicho que el sexo prematrimonial es malo. No importa cuánto intente el hombre volver aceptable esta práctica, siempre será incorrecta. Lección de vida número 8. Los cristianos necesitan apreciar
los diversos aspectos de la vida. Verso 14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando tengamos días buenos, debemos estar agradecidos por esos días y disfrutarlos al máximo. Cuando lleguen esos días de adversidad, porque llegan, hermanos y hermanas, debemos usar esos días para convertirnos en personas de fe más fuerte y de mayor resolución en el Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versos 4 en adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y mire la razón que da. El Señor está cerca. Siempre el Señor está cerca. Porque yo he dicho siempre, el día que toda persona muere, el Señor ya llegó para él. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios o nuestro Señor Jesucristo le va a juzgar en base a lo último que hizo hasta su último día de vida. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lección de vida número 9. Dios quiere que nos echemos un vistazo realista a nosotros mismos. Noten lo que nos dicen los versos 16 y 17. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Qué nos está diciendo? No debemos tener una imagen propia inflada, o sea, llenos de arrogancia, por decirlo así. Ni debemos vernos a nosotros mismos como los peores pecadores, o sea, esas personas que crecen y se desarrollan con ese complejo de inferioridad. Eso no ayuda en nada a la personalidad de la persona, ni mucho menos a la personalidad de un hijo o una hija de Dios. El autoexamen que nos hace el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados. Esto puede ayudarnos a crecer y mejorar. Dice el apóstol Pedro en su carta segunda, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues a medida que nos esforzamos por ser como Cristo, nosotros vamos a lograr todo esto. Dice el apóstol Pablo también en Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y por último, veamos en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imagínense la personalidad tan fuerte espiritualmente hablando del apóstol Pablo, que con toda libertad él decía, ustedes imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Entonces, cualquier siervo de Dios que esté consciente que está haciendo la voluntad de Dios, puede decir con plena certeza que lo imiten a Él, porque Él imita a Dios, Él imita a Cristo Jesús. Con esto termino estas 9 lecciones de vida que nos presenta este capítulo 7. Pero como yo les he mencionado a ustedes y ustedes ya lo han aprendido a través de las 24 lecciones que ya han recibido y de los 6 capítulos que ya hemos estudiado, que aun cuando hemos visto las lecciones de vida, le doy énfasis a aspectos que son necesarios y ahora lo hacemos. Por ejemplo, la muerte es mejor que el nacimiento, basado en el verso 1. La mayoría de nosotros premiamos el nacimiento y aborrecemos la muerte. Yo lo vuelvo a repetir, ni Dios, mucho menos, ni Salomón, ni su servidor, es la posición de enseñar que no debe de haber alegría cuando nace un hijo o una hija. No, no ese es el punto. El punto es que cuando se nace apenas empieza la vida, pero cuando se muere, imagínense que yo muriera a mis 71 años, que ya Dios me ha permitido, y haciendo la voluntad de Dios. Yo sé que para mi esposa, para mis hijas, para los que me aman, va a ser tristeza, eso es normal. Pero la alegría es que siendo yo fiel al Señor, voy al Señor Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Con un nacimiento hay optimismo y anticipación. La muerte, en cierto modo, es sombría, es deprimente y es misteriosa. ¿Por qué dijo Salomón que la muerte es mejor que el nacimiento? Bueno, veamos algunas razones. Vamos a ver al menos 3 de esas razones. La primera, la muerte da fin a una vida bien llevada. Salomón declaró en Eclesiastés 7:8 que mejor es el fin del negocio que su principio. En la parábola de los talentos de Jesús, cuando el Señor regresó, notó que 2 de sus esclavos habían hecho bien. Y su Señor le dijo,
bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. El apóstol Pablo examinó su propia vida con satisfacción, sabiendo que había vivido bien. Dice cuando le escribe a la segunda carta a Timoteo, los versos 7 y 8 del capítulo 4. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Obviamente, la muerte no es mejor. Oiga lo que voy a explicar y voy a expresar ahorita. Obviamente, la muerte no es mejor para alguien que ha vivido para sí mismo. Sin embargo, para aquellos que han vivido para Dios, la muerte es una victoria. Dice el apóstol Pablo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Segundo, ¿por qué la muerte es mejor que el nacimiento? He dicho, la muerte da fin a una vida bien llevada. Segundo, la muerte trae descanso y el fin del sufrimiento. Salomón lamentó la opresión y la injusticia generalizada. Dice en el verso 16 del capítulo 3, vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. En la muerte ya no se tiene que lidiar con el maltrato, y tuve por más feliz al que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Verso 3 del capítulo 4. Para el malo, la muerte no es una escapatoria en absoluto. Sin embargo, para los justos, la muerte trae descanso. Miren lo que nos presenta Hebreos capítulo 4 y el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no habiendo alcanzado. Y luego en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, ¿qué sucede? Enfermamos, tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. Tenemos necesidad de alimento, tenemos que clamar a Dios. Tenemos necesidades en cuanto a vida matrimonial, tenemos que clamar a Dios. En fin, es una situación real cuando el descanso nuestro llegue a través de la muerte en Cristo Jesús. Ya no habrá necesidad de esos lamentos, porque entraremos a ese descanso que realmente Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Le invito para el día de mañana a que escuche la continuación de este mensaje. Voy a dar algunas lecciones adicionales a este capítulo 7 porque es muy interesante. Quizás algunas lecciones adicionales que voy a hacer en cierto sentido van a ser un poco repetitivas, pero es necesario que se enfatice. Que Dios bendiga su bendita palabra, que Dios bendiga a cada uno de ustedes
en esa lucha que tenemos para la vida en Cristo Jesús. Amén.